Hola, ¿cómo están? Vamos a conversar en segundos con Diego López Colombo sobre el tema La crisis es moral, la solución no es económica. Él es especialista en objetivismo y el objetivismo que es la filosofía de Ayn Rand. Hola, ¿qué tal? Vamos a conversar en segundos con Diego López Colombo sobre la crisis es moral, la solución no es económica, ¿sí? Y como les decía, lo haremos con Diego López Colombo, ¿sí? Que es especialista en objetivismo y que es la filosofía de Ayn Rand. Se está sumando Diego, así que lo estamos conectando. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo en Muy bien, orden? vos. Me ¿Todo en alegro. orden? Sí, 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 acá va ingresando la gente, te estaba presentando mientras, así que por suerte tecnológicamente todo muy bien. Eh, Estaba comentando, bueno, que sos Diego López Colombo, todos te conocen, tenemos muchos seguidores tuyos, y te vas a referir al tema la crisis es moral y la solución no es económica, ¿no? Sos especialista en objetivismo, que es la filosofía de Ayn Rand, y nosotros somos la Fundación Atlas, justamente en honor a la obra La rebelión de Atlas de Ayn Rand, algo que nos representa tan fidedignamente a la realidad argentina, ¿sí? Una sociedad, digamos, eh, sobrepasada por la redistribución, ¿no? La que escribe Ayn Rand, y tenemos algo parecido, ¿no? El tema es que a veces decimos, ¿cómo sacamos los campos de la Argentina, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en voz alta sobre temas como retenciones y cómo se castiga a los sectores más productivos. Pero bueno, Diego, si querés, vamos comenzando. Te agradecemos muchísimo por tu presencia. Le agradecemos a las personas que están acompañándonos hoy. Vamos a charlar con vos, que sos especialista en objetivismo, que es la filosofía de Ayn Rand, sobre la crisis moral, ¿no? Y podría decir que enfrenta la Argentina, ¿no? Y por qué la solución no es económica. Así que te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Es un honor, la verdad, que me haya invitado. Bueno, un poco el mensaje básico que uno quiere pasar está en ese título, ¿no? A veces se pone demasiado foco en la economía, eh, inclusive entre los distintos sectores que pensamos diferente, lo que algunos llaman la grieta, o la mal llamada grieta, porque no la definimos donde debería estar, eh, se suele entrar en el terreno económico muy, muy ligeramente, ¿no? Y eso en el fondo es un gran error para unos y para otros. Cuando digo unos y otros, en general, digamos, en este caso estoy hablando de los que creemos en la libertad, y aquellos que les parece que la libertad es una especie digamos, de lujo que nos podríamos dar alguna vez cuando superemos las crisis, ¿no? Entonces, hablar inmediatamente de economía o buscarle el problema en lo económico o encontrar el problema en lo económico es un error tan grave como, no sé, como si en tu casa no hay agua y vos estás tratando quizás de conectar el bidet con la pileta de la cocina y lo que está faltando es entrar agua a tu casa, es decir, está fuera el problema, ¿no? En este caso el problema es antes que la economía. La economía, como la salud humana, quizás te muestra signos de algo, de una enfermedad, pero no es en sí
digamos, el problema, es la parte visible del problema. Para ponerlo muy sencillo, si vos tenés un negocio y te sacan el 70% vía impuestos, vas a poder decir que tenés un problema económico, que tu kiosco en la esquina más popular de la ciudad no funciona. ¿Qué sería un problema económico en ese sentido? Sería que no tenés clientes, que no tenés mercado, que tu kiosco lo pusiste en un lugar que totalmente desolado, que tus, no sé, un problema económico sería de otra naturaleza, no que viene alguien y te saca el 70% de lo que ganaste. Con lo cual, para ponerlo simbólicamente, ese sería un poco el foco que le quiero dar a esta visión, que para lo cual también uno necesita quizás muchas horas, por eso uno habla de filosofía. La filosofía es una especie de edificio muy bien estructurado, cuando la filosofía es la correcta, como por ejemplo el objetivismo, donde uno puede mirar con mayor facilidad las cosas que ocurren y puede poner cada cosa en su lugar y puede entender cómo están conectadas unas cosas con otras. Y cuando uno ve ese edificio y dice, la economía está en el piso número 18 y el problema lo tenemos en el piso 5, para graficarlo. Entonces, a veces los mismos liberales cometemos el error de ir demasiado rápido al tema económico sin pegar un golpe sobre la mesa y decir, señores, estamos equivocados mucho antes que esto, ¿no? Claro, coincido plenamente, ¿no? Por eso yo soy bastante fanático de Douglas North, un economista fallecido hace pocos años, que hablaba de las instituciones y el crecimiento económico, ¿no? Y cómo es necesario tener cimientos institucionales sólidos y la consecuencia es que la economía crezca, ¿no? No Exacto. podemos tener economía en crecimiento sin tener la base resuelta. Por eso veo tan complicada la situación de la Argentina y los valores que imperan en buena parte de nuestra sociedad hoy. Y te pregunto, así también para a modo imaginario, ¿qué te parece que diría Ayn Rand si viera la Argentina de hoy? Diría, se los dije. Se los dije en 1100 hojas de la rebelión de Atlas. Está escrito. Ujú. Si vos lees hasta el final la novela, es lo que pasa, no solamente en Argentina, es lo que pasa en el mundo. Y bueno, a ella le llevó 1100 páginas escribir algo que en el fondo tiene un fundamento filosófico muy profundo, pero al estar hecho al estilo novela, quizás se hace un poco más llevadero, a pesar de que el libro es grande, y no está mostrando en forma explícita los principios. Está mostrando de qué manera la gente se va equivocando, la sociedad se va equivocando, y de qué manera todo se derrumba, a pesar de las buenas voluntades, tanto digamos, de personas que quizás no han entendido el problema, como otras que quizás lo han entendido, pero así todo deciden poner el hombro, y que de alguna manera tiene un poco que ver el argumento de la novela, ¿no? Pero es sin dudas, en dos palabras, o en tres palabras, ahí entendería se lo dije. Esa sería la respuesta de ella. ¿Y cómo ves vos de los valores que prevalecen en parte de la Argentina, en el discurso populista, en muchos jóvenes en la Argentina? No en todos, por suerte, porque hay una movida libertaria muy, muy fuerte, pero en buena parte de la Argentina, ¿no? Esta Argentina que vive de planes sociales, más de 21 millones de personas cobra del Estado todos los meses. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, mira, yo tengo dos formas de contestarte a esa pregunta. Eh, una sería realmente hacerlo en el mismo nivel en el cual me lo estás haciendo, digamos, cuestiones concretas que tienen que ver con la vida diaria. Déjame que te haga una introducción un poquito más teórica. Eh, Creo que hemos aprendido un poco durante los últimos años de que algunas palabras son malas palabras. Lo hemos aprendido, los jóvenes lo han aprendido, y cada vez estamos aprendiendo un poco más. ¿A qué malas palabras me refiero? La palabra comunismo, la palabra populismo, la palabra demagogia, la palabra progresismo, ¿no? Para mucha gente cada vez más son malas palabras. Una palabra más difícil quizás de considerar una mala palabra cuando me refiero a que designa cuestiones que no son buenas para la sociedad. La otra palabra es socialismo, si se quiere. Y ahí, bueno, uno puede entrar en terrenos de discusión política, pero de alguna manera esas palabras que representan una raíz más profunda, que todavía falta sacarle el velo y mostrarla, hay una palabra un poquito más abajo, un poco más profunda en lo conceptual, que es el colectivismo. Es el colectivismo.
Y hay otras más abajo, más profundas, más difíciles de entender, que si yo la menciono ahora la gente va a decir, hasta el colectivismo te creo, y esa otra ya no me parece una mala palabra. Te la digo para dejarla picando, es el Ujú. altruismo, la ética del altruismo, que es para toda una clase, digamos, de explicar por qué y por qué tanta gente considera que el altruismo es algo bueno, pero en el fondo el altruismo, dice Ayn Rand, es el arma letal que tienen estos dueños de esas ideas, ¿no? Que han dado lugar a los fascismos, que han dado lugar a todo tipo de totalitarismo. Pero me gustaría concentrarme en la palabra colectivismo nada más. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vienen estas ideas y por qué han surgido, por qué se mantienen tanto tiempo las ideas de que de ciertas cuestiones que ocurren en la sociedad y que ningún político por ahí bien intencionado, de los cuales todavía puede haber alguno, se revela? ¿Por qué? Porque la mente humana, para poder afrontar el cúmulo enorme de ideas, necesita un modelo, necesita basarse en algo, necesita pensar que algo es lo correcto, y de ahí yo voy sacando mis ideas. Ese modelo que la gente piensa en general es un modelo colectivista. ¿A qué me refiero? A que ven la sociedad, inclusive gente de muy buenas intenciones, casi te diría, casi todos los economistas liberales incluso, tienen, si no es mucho, un porcentaje, aunque sea menor, de un pensamiento colectivista. ¿Cuál es el pensamiento colectivista? Es pensar que la sociedad es una especie de gran empresa, o de gran familia, o de gran equipo de fútbol, que como un organismo aparte de la sociedad y aparte de los individuos, y por lo tanto superior, porque es el conjunto, son tres o cuatro, digamos, conceptos filosóficos y psicológicos que se asocian en pensar de esa manera. Cuando un economista va a una empresa y el dueño de la empresa le dice, mi empresa va mal, ¿qué me sugiere? Y lo primero que le pregunta es, dígame, hábleme de su empresa. ¿Qué es su empresa? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su mercado? ¿Qué recursos tiene? Y entonces el empresario le dirá, tengo 3 plantas de fabricación, tengo oficinas administrativas, tengo 200 personas, tengo X cantidad de máquinas, me dedico a esto, tengo tal historial. Y entonces una persona, para tratar de ayudarlo, le va a decir, bueno, mire, tome estos recursos que usted tiene, incluyendo las personas, y reacomódelas de esta manera, deje de fabricar este producto y póngase a fabricar este otro. Y eso lo hace con toda naturalidad y lo hace en una mesa de directorio reunido con otros asesores y todos de alguna manera piensan como si esto fuera un tablero de ajedrez, viendo cuál es la mejor movida. Ahora que está de moda Gambito de Dama y buscando a Bobby Fischer, no sé si las vieron. Bueno, Ujú. entonces, ¿qué ocurre? Cuando un presidente le hace la misma pregunta a un economista, el economista, sin darse cuenta en general, hace las mismas preguntas. Y le pregunta al presidente, ¿qué recursos tiene? ¿Cuántos habitantes tiene su país? ¿Qué produce? ¿Qué fabrica? Y entonces le dice, con toda liviandad, le dice, usted debería acá fabricar tal cosa, acá tal otra, debería desincentivar a las personas a que hagan determinadas cuestiones, debería tomar los recursos de tal tipo y transformarlos en otro tipo. Y ahí uno puede llegar a la planificación más absurda, como decir a la gente lo que tiene que estudiar, abrir y cerrar facultades, tomar recursos de la sociedad. Y nadie se da cuenta de que en el medio han pasado por alto todos los principios éticos y sociales. Los han aplastado. Es decir, tanto el economista, quizás sin entenderlo, porque son cuestiones más filosóficas que económicas, y quizás le va a decir, bueno, entendiendo que el contexto es el mismo que el de una fábrica, o si fuera un director técnico de fútbol, le diría lo mismo, le diría reacomodar tu defensa, no ataques tanto, conservar la victoria, faltan 10 minutos, o sea, pero una sociedad no es eso. Esa es la gran diferencia. Una sociedad no es una familia, no es una empresa y no es un equipo de algún deporte contra otro deporte. Una sociedad es otra cosa que no nos enseñaron en la escuela, que nadie lo tiene incorporado y que requiere y que como consecuencia uno saca otras conclusiones totalmente distintas. Para ponerte un ejemplo muy
ácido. Te diría que la palabra PBI, por decir algo, vos sabrás quizás mejor que yo, PBI es la suma del producto, o sea, de lo que fabrica cada uno, y lo asignan como si fuera el PBI del país, como si de alguna manera hubiera una entidad dueña de ese PBI, ¿no? O si preguntan en una sociedad, en una ciudad, por ejemplo, para no poner como ejemplo ni una familia, ni un edificio, ni un país, una ciudad, ¿qué produce Rosario? No le podría contestar esa pregunta, pero es medio absurda. ¿Qué produce Rosario? Rosario como ciudad. Eh, eh, pero a ese tipo de preguntas se llega cuando uno tiene una mentalidad colectivista. Uno Sí, quiere ser dueño de todos los recursos de una sociedad, llámese una provincia, un país, y quiere apropiarse, quiere distribuirlos, quiere manipularlos, y todo eso pareciera que es normal, que pareciera que eso, o sea, nadie se revela frenéticamente frente a ese tipo de cosas. Entonces yo diría que simbólicamente tener un concepto colectivista y a partir de ahí sacar conclusiones colectivistas, es casi te diría que es el símbolo de la crisis moral, es no entender lo que es una sociedad. sí, claramente, está muy claro y a veces cuando uno ve que hay problemas fiscales en un gobierno y el gobierno como si fuera, digamos, un mueble de su casa, dice, bueno, vamos, en vez de decir voy a vender el mueble de esta casa, voy a subirle las retenciones a la soja, voy a prohibir la exportación de maíz, como que todo fuera suyo, ¿no? Y él fuera el gran administrador de algo que es suyo y él lo va repartiendo sin ningún tipo de problema moral, filosófico, culpa, ni tampoco ninguna restricción de tipo judicial, ¿no? Porque la Corte Suprema, el Poder Judicial también, y en última instancia la Corte Suprema, supuestamente existen para frenar al Ejecutivo en estos procesos redistributivos, ¿no? Y en este sentido te pregunto, palabras como el bienestar general, la voluntad general, vos decís que las ideas de Rousseau no tienen nada que ver con la libertad. No, de hecho, Ayn Rand, digamos, si quieren, yo no soy quien quizás para criticarlos, pero Ayn Rand misma, yo puedo dar mi propia opinión, fue una de las que se opuso, digamos, llegó a decir cuestiones respecto de algunos liberales o personas que entienden la libertad, pero cuando vos entendés la libertad desde un punto utilitarista, cuando vos entendés, cuando por ejemplo se dice, y no hay quien se salve prácticamente, no hay prácticamente quien se salve, que no tenga un remanente pequeño del 1% o del 70% de colectivismo que hablan en esos términos. Por ejemplo, si uno dice que el sistema liberal es el mejor porque es el que da más prosperidad, no es un fundamento correcto. El sistema liberal es el mejor porque es el más moral. Que dé más prosperidad en general, sumando la prosperidad de cada uno, si es que uno quiere tener un índice general, porque no quiero tener un gramo de colectivista. Es cierto que da más prosperidad, es cierto que los países más libres son más prósperos y en general la gente tiene mejor bienestar, pero ese no es el fundamento moral. Esa no es la razón por la cual tenemos que ir hacia allá, porque si no, de alguna manera vamos a estar discutiendo en el mismo terreno equivocado que sacarte plata a vos, a Martín, es bueno para la sociedad. Y nadie va a preguntar si eso es moral o no es moral. La única pregunta que uno se puede hacer frente a este planteo es si ser absolutamente moral, y está claro que no. Está claro que no nos llevaría a la decadencia, que no nos llevaría a la ley de la selva, que tanta gente quiere asociar con el capitalismo y que es todo lo contrario. Entonces, muchos de esos indicadores sociales que pretenden o que salen de una sociedad son equivocados. Y te pregunto, en este sentido, vos decís que el libro de Ayn Rand o afirmaciones como la virtud del egoísmo, ¿el egoísmo puede ser una virtud? ¿No es un pecado en nuestra cultura? ¿Debería ser algo lo más eh, despreciable, deleznable, como quieras decirlo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, no sé si me haces la pregunta para que yo le responda a la gente o no leíste el libro, no sé si lo leíste o no. No, por supuesto que sí, no, obviamente. Me estás dando un pie. Porque el tema es Claro. digamos, no solamente estamos invadidos
entre comillas, por una mala filosofía, que si yo tuviera un detectómetro de filosofía diría estamos perdiendo 99-1, si no si no es más, 99-1, entre la mentalidad colectivista en general y la que nos lleva a esto, no solamente de alguna manera las ideas, porque uno dice, bueno, la solución es que está en que todo el mundo vaya a la escuela o a la facultad, no, porque se enseña lo mismo, es peor. Este, entonces, no solamente las ideas nos han inundado, sino que también se han apoderado de las palabras. Y eso quizás vos lo has visto como, qué sé yo, como liberal, ¿no? O sea, prácticamente todas las palabras que dignifiquen al ser humano son mal vistas. Entre ellas, obviamente, el egoísmo. El egoísmo, desde el punto de vista de definición, es interés, es una preocupación por el interés personal. ¿Quién podría decir que eso es una mala palabra o es una mala virtud? Nadie. Lo que pasa es que en el diccionario, para apoderarse bien de la palabra, le han puesto la palabra exagerada. Exagerado interés por las cuestiones personales. Que tampoco debería ser una mala palabra. O sea, una persona que está preocupada por su salud es bueno. Y si está exageradamente preocupado por su salud, en la medida en que el resto no se le venga abajo, es mejor. Con lo cual, pero bueno, Ayn Rand para escribir ese libro, y aparte lo pone en la tapa para que la gente tenga ganas de leerlo, se le hinche la vena o piense realmente qué me están diciendo, porque fíjate vos que la palabra egoísmo, de alguna manera, se contrapone con lo que yo decía antes, el altruismo, ¿no? En el fondo es una flecha dirigida directamente al altruismo. Entonces, bueno, tiene que aclarar en muchas páginas y tiene que redefinir la palabra, por ejemplo, diciendo que existen dos tipos de egoísmo, el egoísmo racional y el egoísmo irracional. Definición que no haría falta si uno tuviera bien los conceptos, pero hace falta en el contexto del uso que le dan a la palabra. Entonces, el egoísmo racional sería, de alguna manera, preocuparme por mis intereses, respetando tu mismo derecho de preocuparte por los tuyos. Y un egoísmo irracional sería aquel en el cual yo piso los derechos de los demás. Con lo cual, si llamamos egoísmo racional, la palabra egoísmo es perfectamente una virtud. Y es más, sería lo lógico que todo el mundo se ocupe de sí mismo y no que estemos todos preocupándonos para ver de qué manera le boicoteo el proyecto de vida al otro y trato de sobrevivir con lo que el otro produjo, ¿no? Sí, y para cerrar te hago una pregunta, ¿cómo te parece que podemos revertir esta tendencia en la Argentina? Mira, si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho, ¿no es cierto? Y por decir algo, los liberales, no sé, sacarían más del 3% de los votos. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es este tipo de cosas. Yo me propuse hacerlo. Entonces, una pregunta que también Ayn Rand se hace es, pregúntese qué puede hacer usted. Es decir, hacerse una pregunta, porque Ayn Rand escribió de todo, hasta de eso, esta pregunta que vos me hacés. Si uno quisiera ponerse una meta faraónica, se va a frustrar. Pero uno podría preguntar qué puede hacer uno. Lo que yo prácticamente estoy haciendo es, por ejemplo, tratando de que la gente entienda de qué es el colectivismo y por qué casi todas las ideas que tenemos provienen de un colectivismo y que eso es un gran error. Eso no es ni a favor de los humanos, ni de los derechos, ni de los derechos humanos si uno aceptara el término, ni de la sociedad, ni de los pobres, ni de nada. Absolutamente de nada. Yo siempre digo que si uno de alguna manera tuviera que confrontar varias ideas, la gente se cree que la idea capitalista o liberal o lo que sea no le importan los pobres. Y en el fondo, lo que de alguna manera sucede en una sociedad libre es que cada uno se puede desarrollar de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus capacidades, y aparte tener virtudes te da resultados. Entonces, no solamente ha sido fundamentalmente el sistema que más prosperidad trajo, respetar las libertades, sino que fundamentalmente ha sido el sistema moral, el único sistema moral que existió. Entonces, pasar esos 2 o 3 mensajes, no defender al capitalismo o a la libertad como que nos va a traer prosperidad a todos, sino que es un sistema moral. Es el sistema más moral y el único que ha existido. Por supuesto que después eso si uno lo quiere hacer a gran escala, necesita
necesita gente con influencia, gente que sepa hablar, además de las buenas ideas. Pero creo que la base son las ideas, y te diría que los responsables fundamentales son los intelectuales, profesionales, los filósofos. Nos hace un poco más de falta filosofía, nos hace falta entender lo que es una sociedad, entender lo que es el ser humano, entender lo que son los principios sociales básicos, y creo que es ahí, digamos, y además creo que es un buen momento para difundir esas ideas, me parece. Diego, muchísimas gracias por tu claridad en la exposición de estos conceptos tan esenciales, ¿no? Que nosotros pecamos muchas veces, como vos decías, de poner el foco en lo económico, que es consecuencia de estos cimientos filosóficos, morales, sobre los cuales deben construirse las vidas de las personas y las sociedades, ¿no?, en las que estas personas nos desenvolvemos. Así que te quiero agradecer nuevamente, quiero decirte que este video va a estar disponible en segundos, también en el Instagram No Live de Fundación Atlas, y en unas horas va a estar en el canal de YouTube de Atlas, partes en Twitter, en Facebook y otras redes sociales, y agradecerles también a todos los presentes, invitarlos a que sigan a Diego López Colombo en su cuenta de Instagram, y también que nos sigan a nosotros, y no sé si tienes algo más que decir, Diego. No, bueno, nada, agradecerte, te imaginás que esto da para muchas horas, hay muchísimos temas, y aparte es un tema apasionante. Nada más que agradecerte mucho el espacio y la buena onda, y la oportunidad de poder expresar estas ideas. Muchas gracias a vos y estamos a tu disposición para seguir trabajando en estas ideas maravillosas que son las que hicieron que alguna vez Argentina fuera uno de los países más ricos del planeta y hoy estemos en el extremo opuesto. Muchísimas gracias a vos, gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Martín. Gracias.